Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Después de pequeñas dificultades electrónicas para ¿Cómo lograr que pequeñas? Pequeñas, doctor. Ay, hemos estado aquí ya verdaderamente alterados, preocupados, comiéndonos las uñas, en fin, bueno, Pero, pequeños. Pues sí, porque ya estando en la reunión, doctora, eso se vuelve pequeño. Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Estando... El gusto de haber logrado podernos conectar, ¿no? Sí. Muy bien, adelante. Sí, entonces, pues sean bienvenidos, público querido, a Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde, pues ya por los minutos perdidos, pues entramos de lleno, doctora, en la conversación al respecto de qué es un padre. Ok, perfecto. Sí, ¿quién trae trabajo para presentarlo usted? Sí, Okay. sí, justo antes de entrar estábamos conversando un poco sobre un recorrido que hice una lectura en relación al padre, cómo lo trabaja Asun. Entonces él propone algo, hace una creación, ¿no? Primero que nada estábamos hablando de que él tiene un criterio al respecto de que algo no está, el padre no está determinado en la concepción de Freud, sino en qué situación se encuentra, según Asun. Sí, él habla de un campo semántico del concepto del padre. Por Es eso, decir, pero porque primero está dice que Freud no lo tiene que... en concreto, digamos, no hay un aterrizaje concreto en un solo momento de su obra en relación a decir qué es un padre. Y hace todo el recorrido de cómo va hablando del padre Freud a través de su obra. Entonces, lo que Asun propone es, bueno, que hay un campo semántico del concepto del padre en Freud. No, eso sería caer, digamos, definitivamente en una concepción no psicoanalítica, Exacto. sino de otro campo. Porque lo está diciendo, un campo semántico. Sí. Entonces lo saca del psicoanálisis para resolver qué. ¿Qué resuelve con eso? Ahora, ¿verdad? yo no creo a reserva de poderlo constatar en la obra freudiana, que la concepción del padre en Freud, ¿sí?, está más que determinada y clara. Sí. Desde mi punto de vista. Y creo que la determinación es justamente la línea que usted nos ha llevado a trabajar, la construcción psíquica de padre. Es decir, no vamos a y que hablar a eso no tenemos acceso. No vamos a hablar de un sujeto padre, no, sino de la construcción psíquica de qué es un padre. Por eso. Pero inmediatamente nos encontramos que como esa es una construcción del inconsciente, está en lo inconsciente y en el inconsciente, entonces no tenemos acceso a eso. Hablar de un campo semántico, bueno, pues es sacarlo del campo del psicoanálisis. Totalmente. Dentro del campo psicoanalítico, ¿qué es un padre? ¿Sí? Podríamos decir, es una creación psíquica inconsciente de los seres humanos, parlantes. Hasta ahí. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues cada sujeto en su singularidad ha hecho una creación de padre, Sí. porque inclusive puede haber, digamos, un niño que diga, yo no tengo padre, porque desconozca completamente por la falta de la presencia física que el padre lo tiene, puesto que la madre tuvo necesidad biológica para construirlo, ¿sí?, de los espermatozoides del padre. Claro. Si el padre después agarró carrera, la mujer no le quiso decir, bueno, tantas vicisitudes que puede haber en el embarazo de una mujer y en circunstancias fuera del matrimonio, porque inclusive también se presenta dentro del matrimonio, pero no es tan riesgoso. Si en un, digamos, momento de convivio y de alteración erótica, la mujer tiene relaciones, queda embarazada, no lo sabe sino hasta la primer constatación o segunda constatación, segundo mes,
en donde no tiene un sangrado menstrual, ¿sí? Va y se hace la prueba y resulta embarazada, y ahí ella es la que tiene que decidir de qué manera va a resolver lo que fue, digamos, un encuentro fortuito. Entonces, siempre hay padre. Biológicamente siempre hay padre. Que no esté la presencia física del padre en la vida del niño, el niño no sabe nada de esto y dice, bueno, yo no tengo papá. Sí. ¿Por qué? Porque esa es su vivencia. Pero en ese sentido, yo no tengo papá. Cuando un niño lo verbaliza, Ahí está la construcción del padre. ahí está el padre. Bueno, pero ¿Cómo? Como no tener. sí, pero usted ya va haciendo todo un recorrido fino de todo lo que está, digamos, en juego en la construcción de ese niño, ¿no? Que es, digamos, el riesgo de pasar, bueno, más bien, al pasarlo el concepto, más bien como concepto a un campo semántico, va a encubrir o va a taponear teóricamente todo lo que se jugaría en la construcción de un padre, ¿no? Porque a mí me llevó a pensar que incluso se acercaría más a una hermenéutica, ¿no? Ah, pues de sí, qué para allá significado va. tiene, y entonces dependiendo de los significados que yo pueda aprender Así del es. campo semántico, lo puedo aplicar en la clínica. Sí, Cuando la así clínica y el evento es, como en el recorrido que usted nos lleva, pues es completamente distinto, ¿no? Eso es ya que lo escuchamos en clínica. Y Asun, digamos, es muy claro, muy respetado, en fin, pero no deja de ser encarnación de la filosofía. Sí, exacto. Sí, más que psicoanalista, es encarnación de la filosofía. Es un filósofo que se apasionó por el psicoanálisis, que ha escrito mucho sobre Freud, pero eso no le impide desviarse hacia una hermenéutica, como nos dice nuestro colega. Yo justamente no por el lado de la filosofía, pero me había planteado buscar, digamos, qué lugar ocuparía en la vida erótica de un hombre el acontecimiento de que va a ser padre. Lo platicaba con usted en la mañana y me dijo, bueno, pero eso sería caer en una cuestión conductual y no lo va a encontrar en Freud. Bueno, Sí. de todas maneras yo dije, bueno, tengo que contestarme yo también en Freud que eso no es, ¿no? Que eso, o sea, ¿en qué sentido podría tener entonces yo un planteamiento? Bueno, me fui a buscar y finalmente no hay en Freud una construcción de ser padre, de un deseo de ser padre, como lo hay de un deseo de ser madre. Entonces ahí Freud sostiene la radical diferencia anatómica entre los sexos y sus consecuencias psíquicas. Así es. Entonces, dije, yo me lo estoy planteando Pero desde es diferencias anatómicas, no consecuencias anatómicas. No, psíquicas sobre la ok. diferencia anatómica. La diferencia es la que es anatómica. Sí, la diferencia. Entonces, yo me di cuenta que me lo estaba planteando desde ser mujer. Una equivalencia. Me estaba yo saltando la diferencia sexual. Bueno, finalmente con lo que vi es un fragmento bellísimo, pero también una construcción compleja de transmitir. Entonces, creo que no, es en el malestar en la cultura, al respecto del lugar del padre en la familia. Si puedo leer, bueno, No, pero primero tendríamos que presentar, ¿sí?, por qué Freud hace un trabajo al respecto del malestar, que esa sería la condición de qué tipo, sexual, ¿sí? La condición sexual de un ser humano es estar incómodo sexualmente en relación a la cultura, en relación a la sociedad, otros que no son, digamos, consanguíneos, pero que forman o que formamos parte de una comunidad social, ¿no? Bueno, entonces, hay un malestar. No estamos bien en la cultura por asuntos de la sexualidad. Desde ahí podemos pensar qué es un padre. Porque una vez que nos hemos adentrado en ese trabajo
que lo hemos dilucidado, que lo hemos volteado al revés y al derecho, y bueno, dándole todas las vueltas, que se le tiene que dar a un trabajo, a un solo trabajo de Freud, para verdaderamente aprender lo que Freud, en todas las complicaciones en que Freud se mete y se anima a escribirlo. ¿Sí? Los que nos tenemos que hacer bolas somos nosotros. Bueno, entonces, ¿qué vendría a ser un malestar en la cultura? Desde Freud es que la sexualidad humana nunca se adapta ni es representada en la cultura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con otras cosas, otros caminos de la sexualidad que tenemos en toda la obra freudiana, ¿sí? Está la sexualidad humana. Y eso, como él dice, es apenas un puntito psíquico, que no se nos olvide. Bueno, adelante. Sí, doctor. Entonces, hay un malestar en la cultura que lo provoca la sexualidad humana. Sí. ¿Alguien quiere abordar mientras nuestra colega... Ay, sí, por favor, porque... Mientras nuestra colega llega, porque pues la radio freudiana es la conversación. Sí. Entonces, adelante, ¿quién quiere participar? Venga, tienen que estar activos. Sí, ¿Quién quiere que en participar? relación al malestar, pues pienso como desde el niño pequeño cuando va a entrar a la escuela, tiene que renunciar, bueno, lo primero que le piden es que tenga control de esfínteres. Entonces, ahí en relación a su sexualidad, pues se va a encontrar con algo que ya no puede llevar a cabo de la misma forma en la que él lo había estado haciendo. Es decir, cuando quería defecar u orinar, lo hacía donde estuviera, en el momento en que su cuerpo se lo demandaba. No, pero donde estuviera no, es decir, lleva un pañal, lleva un protector, lleva un calzón, pañal, sí. Lo que sea. No es así como los caballos, ¿no? Como un animalito. Sí, no. Sí. ¿En dónde va a defecar? No, en cualquier lado no. No. Porque es muy claro, por ejemplo, en las guarderías, en los centros de infantiles, y dicen así las educadoras, que deje el pañal. Ahorita me hizo recordar porque muchas veces dicen las madres, sobre todo, que son las que llevan al niño a la guardería, ya sabe avisar del baño. Ajá, sí, con pañal y sin pañal, porque hay niños en que dicen, ya me hice. Sí, claro, ya avisó. Porque ya se hizo en el pañal. O sea, como las palabras, pues, es que las palabras no alcanzan a verbalizar lo que el niño o el sujeto quiere expresar. Sobre todo lo pienso, doctora, en cuanto a los afectos. Uy, no, sí, definitivamente. En relación a los afectos, toda la maravilla que es el poder ser un ser parlante no alcanza. No alcanza el lenguaje para dar fe exacta de la experiencia vivencial de un afecto. ¿Sí? Por ejemplo, el afecto del odio. ¿Sí? Podemos decir, híjole, me envenené, me enojé, quería yo matarlo o matarla. Bueno, sí, pero todo eso es descriptivo, sí, Germán. También, doctora, ahorita que justamente nos convoca para poder introducir el trabajo de nuestra colega en un texto que no es cualquiera, No. El malestar en la cultura. Pensaba ahorita cómo a partir de lo que nos señala Mayra, la doctora Aguilar también, la dimensión, es decir, cómo desde esta manifestación que vemos de lo más natural en los seres humanos, orgánica, y que en la sociedad se toma a nivel de hábitos y costumbres para que el niño esté dentro de la sociedad, de la cultura, cómo desde ahí el malestar en la cultura, Freud lo que nos va a transmitir, bueno, uno de los aspectos pienso que nos va a transmitir ahí
es como desde ahí está sentada la base de la conformación de la cultura, de una cultura. Es decir, si no tomamos justamente como base las manifestaciones primarias de la sexualidad humana y los efectos que ésta produce cotidianamente, dormidos sí, o en vigilia, ¿sí? Eso también hay que subrayarlo, porque precisamente el sueño que según Freud nos hereda es la vía regia al inconsciente, ¿sí? Entonces quiere decir que hay una actividad en el sueño enorme respecto a que el sueño va a ser de manera onírica un cumplimiento de deseo inconsciente incestuoso. No, ese Freud nos da verdaderamente para descalabrarnos, de correr y pegarse contra la pared, ¿no? No entiendo. Ajá, sí. Y decía, y tomar como fundamento de la constitución misma de la cultura, pues justamente todo esto que ahorita intentamos hacer una síntesis de lo fundamental, de lo que es fundamental para la constitución de la cultura. Así es. Bueno, entonces, ¿cómo va su trabajo de Azul? Bueno, ya es que justamente a mí a lo que me llevó a pensar es lo que no es un padre. Pero ¿no? a ver, Es decir, coméntenos más. Nada más que tengo que decir algo antes que se me atravesó ahorita escuchando a mis colegas, cómo Freud no habló de un malestar en el patriarcado, ¿no? Por ejemplo. Es decir, al hablar porque no era feminista. Exacto. Pero es también como no está acotado a esta forma de nombrar ahora cómo opera el poder que se le supone a los hombres, ¿no? En relación a esto que se ha llamado el patriarcado. Entonces, Freud al hablar del malestar en la cultura queda el lugar muy bien establecido, creo yo, de un padre, ¿no? La función, el cómo puede operar un padre dentro de la cultura, si se me permite la expresión de operar. Así es, cómo funciona, cómo opera, cómo se presenta, cómo se asume como padre, cómo no se asume como padre. Y que eso no es el campo semántico. No, por Dios. Ejemplo. Por Dios. Ahora sí, pero además no con tiene nada que ver con el machismo. Exacto. Y no tiene nada que ver con el patriarcado, Sí. ni nada, digamos, tiene que ver con los discursos distractores de lo que es verdaderamente una creación psíquica del Padre. No hay otra verdad, señoras y señores, lo sentimos muchísimo, pero no hay otra verdad que la creación psíquica de qué es un padre en singular para cada sujeto, para cada ser humano que habita sobre la faz de la tierra. Sí, y es que en la creación psíquica me lleva a algo que nos ha, que a mí me puso a trabajar en relación al lenguaje, ¿no? Cuando usted nos dice que el lenguaje va a caer, entonces una creación psíquica puede pasar por la palabra o a la palabra. Hasta ahorita ha podido pasar por la palabra. Pero al ser una creación psíquica hay algo que, aun que la persona lo verbalice, hay algo que queda no dicho. Claro. ¿No? Entonces ahí es donde el lenguaje cae, porque no alcanza el lenguaje a poder decir todo y a poder decirlo todo. Entonces, una creación semántica del concepto del padre, pues claro que se va a quedar cortísima, por más que extendamos los conceptos a lo largo de la obra freudiana, ¿no? Así es. Así es. Porque además no alcanza la teoría para lo que cuando uno va a análisis o uno en la clínica escucha esa construcción psíquica del padre. Ahorita me hizo recordar, por ejemplo, en un caso es un chico que me dice, yo soy hijo de madre soltera. Le digo, ¿y? Bueno, que no tengo padre. Entonces ya lo está diciendo. No tengo padre. Entonces, ¿cuál es esa creación cuando él verbaliza, no tengo padre? Pero además me dice... Pero que cómo usted lo lleva a lo que él quiere encubrir. Claro. ¿Por qué? Porque indudablemente se vive
La carencia del padre físico se vive como una afrenta, como algo que sucedió, por lo que yo tengo que circular con vergüenza, ¿sí? Porque circulan con vergüenza. Yo tengo que circular en la sociedad con vergüenza porque no sé qué pasó. ¿Por qué no tengo padre? Y bueno, puedo irle a preguntar a mi madre, oye, ¿por qué yo no tengo un padre aquí viviendo conmigo? Ah, bueno, te voy a contar, ¿no? Y empiezan las mentiras fantásticas de las mujeres, que de eso no hay discurso feminista. De toda la argumentación falsa, mentirosa, que las madres inoculan en sus hijos, porque no quieren decir que ellas tuvieron una participación, pues, de un momento de deseo sexual loco, ¿sí? En una fiesta, en una boda, en un lo que sea, ¿sí? Y tuvo relaciones sexuales con un hombre que simplemente fue en esa noche, en esa fiesta, y después no volvió a saber nada de él, ni siquiera su nombre, ni siquiera a qué se dedicaba. Lo recuerda como la posibilidad de descargar esa intensidad sexual en ese momento, en ese instante, en ese lugar, con ese hombre, absolutamente desconocido, ¿sí? Porque puede ser, digamos, un niño con esa historia. O incluso en una relación formal, algo que en algún momento usted me señaló en una supervisión, la cuestión de la mujer de no haber sido capaz de hacerse amar por el hombre. Ah, bueno, por eso ya es muy complicado. ¡Qué barbaridad! Lo que tenemos ahora es una rabia enconada de las mujeres hacia las posibilidades masculinas, las cuales estas sean posibles de degradar, ¿sí? Creo que hay una gran pena social, que es toda esta degradación hacia los hombres sin un resultado positivo. Simplemente es sistemático. Es degradarlos, porque bueno, también la conducta de los hombres, en cuanto que han sido canallas e infames, en no reconocer a una mujer como un objeto amado o como un objeto posible de amar, sino simplemente como un objeto en donde yo gozo de su cuerpo y puedo hasta pagar una cantidad para gozar libremente y sin culpa. Yo creo, a ver, vamos a hacer un chiste. ¿Ustedes creen que cuando un hombre va a un prostíbulo y va a tener una primera relación sexual, así como los comerciantes en la primera venta se persignan? ¿Ustedes han pensado que a lo mejor el hombre también, antes de entregarle el dinero a la prostituta, se santigua? Porque pues, es la primera del día, ¿no? Porque pues puede haber otras durante el desarrollo de la vida y del día, ¿no? Sobre todo del día. Bueno, para empezar, ¿no? Y que se santigue. Bueno, pues son cosas que no se le ocurren a las feministas, pero que son definitivamente importantes pensar. Bueno, ¿en qué vamos? Encontré el párrafo. Bueno, no es un párrafo, realmente es todo un desarrollo que hace Freud. Sí. Dice, después... ¿En qué trabajo está? En el malestar de la cultura. En la cultura, perdón. En la cultura. El malestar en la cultura. Sí, no, la cultura no tiene malestar. No. Después que el hombre primordial hubo descubierto que estaba en su mano, entiéndaselo literalmente, mejorar su suerte sobre la tierra mediante el trabajo, no pudo serle indiferente que otro trabajara con él o contra él. Así, el otro adquirió el valor de colaborador, con quien era útil vivir en común. Aún antes, en su prehistoria antropoide, el hombre había cobrado el hábito de formar familias. Es probable que los miembros de la familia fueran sus primeros auxiliares. Cabe conjeturar que la fundación misma de la familia se enlazó con el hecho de que la necesidad
de satisfacción genital dejó de emerger como un huésped que aparecía de pronto en casa de alguien y tras su despedida no daba más noticias de sí. Antes bien, se instaló en el individuo como pensionista. Ello dio al macho un motivo para retener junto a sí a la mujer, o más en general, a los objetos sexuales, las hembras, que no querían separarse de sus desvalidos vástagos. Se vieron obligadas a permanecer junto al macho más fuerte, justamente en interés de aquellos. Bueno, voy a hacer aquí una pausa, porque me parece muy importante lo primero que dice al respecto de cómo figura Freud la construcción del otro, que no es la construcción del otro de Lacan, pero, no, para pero nada. aquí Freud, creo que, voy a decir lo que pienso, creo que aquí está capturado de una forma en donde Freud sostiene lo filogenético, el apuntalamiento de la satisfacción pulsional en las necesidades orgánicas, toda esa concepción de peso que tiene Freud en el desarrollo de su teoría, en algo que Lacan condensa como servirse del nombre del padre. Creo que lo que está aquí, me va a costar trabajo desarrollarlo, pero... Bueno, aquí lo plausible de su trabajo es cómo usted no viene a darnos en la emisión, digamos, de Freudiana Radio cualquier cosa, sino algo que la compromete, algo que la confunde, algo que la perturba, algo que no tiene claro, pero que precisamente la verdadera transmisión de un psicoanalista respecto al psicoanálisis es precisamente esa situación. No lo tengo todo clarificado, pero quiero darlo, quiero comunicarlo. Es como un ímpetu incontenible, y eso tiene que ver con el amor y con el compromiso del psicoanalista de comprometerse precisamente con toda la deformación que se ha hecho del psicoanálisis, pero también con todo lo que se ignora respecto a él, porque se conoce el psicoanálisis de oídas, y hay ocasiones en que, ¿y tú a qué te dedicas? Pues al psicoanálisis. ¿Y eso qué es? Pues mira, es un tipo de gimnasia. Bueno, a mí me gusta divertirme, ¿no? Sí. Entonces, nada más que es una gimnasia media particular. Porque el aparato en el que tú tienes que empezar a hacer esa gimnasia es un diván. ¿Qué es un diván? Pues es una representación de una cama angosta, sí, pero cama al fin, para que en algunos momentos de tu vida te recuestas en un diván y empiezas a adormecerte porque tienes derecho, porque te lo has ganado, a un buen descanso de, siempre decimos, 10 minutos. ¿No? Eso es un diván. Bueno. Sí, una cama que no es sacrílega. Sí, creo que hay en mí una dificultad en tanto que lo primero que produce, lo que condensa aquí Freud al respecto del fundamento de la cultura, que tiene que ver por el lado de, tiene dos vertientes, ¿no? Pero es en su fundamento sexual. Pero usted nos había prometido algo que a usted le había encantado y luego ya se hizo bolas ahí con el libro y con lo que se le ocurrió. A ver, serénese, búsquelo y nosotros continuamos. ¿A Asun ya lo matamos? Ya, podemos decir que hizo el esfuerzo de entregar, digamos, en el campo semántico, bueno, no, pero es decir, como una entrada, digamos, a todo lo que Freud pudo crear en relación al padre, ¿no? Pero sí, a mí me parece que Freud puede provocar
muchas inquietudes, Sí. entre ellas una inquietud de odio, de rechazo, de renuencia por lo que toca en el solo tema, ¿sí? Malestar en la cultura. Sí. Ay, pero ¿cómo? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Sí, no, y entramos en una Y querer complejidad. también ceñirlo, ¿no? Atraparlo Ah, sí, en su claro. totalidad. Sí, ¿no? claro. Y pues Entonces, bueno, ¿alguien más? Sí, cuando ahorita que usted nos va llevando a la reflexión acerca de cuál es, o sea, tan solo el plantearse Freud un malestar nos saca de cualquier posibilidad, digamos, de lo cotidiano o de lo social de dar por hecho la cultura, ¿no? Sí, yo voy en la línea de usted. Todos los días estamos insertos en la cultura, ¿sí? Dormidos sí. o Despiertos. despiertos, ¿no? Despiertos. Pero estamos siempre inmersos en la cultura. Bueno, de lo que no estamos conscientes es de que pudiéramos tener un malestar en eso de la vida cotidiana. Sí. Empezamos a valorar realmente la vida cotidiana cuando vino la pandemia. Sí. Cuando nos hicieron falta los otros, porque ya no había, digamos, choques aquí en la esquina donde vivimos y los extrañamos, porque ya no pasaba el barrendero, porque ya no se oían los gritos y los pleitos y cómo encontrábamos desgreñada ahí a una persona, a una mujer por otra mujer, porque como la calle es muy angosta y luego se estacionan de los dos lados, pues nada más queda un carril. Y las mujeres a veces son muy necias. ¿Y tú por qué vas a pasar primero antes que yo? Si yo te toqué el claxon, mentirosa, falsa. Bueno, y se agarran y se jalan los cabellos, ¿no? Después hay que barrer esa inmundicia. Bueno, pero en fin, todo eso era un silencio absoluto. Y cómo nos tuvimos que hacer conscientes de que toda esa actividad nos hizo falta en la pandemia. ¿Sí? Bueno, solamente los más miserables, los más egoístas, los que definitivamente viven como la madrastra de Blancanieves, ¿sí? Quien es la mujer más hermosa, espejito, espejito, y se ven a ellos mismos. Definitivamente nos faltaron los otros enormemente. Bueno, ¿qué quería usted decir? Sí, entonces dar por hecho, digamos, como que se da por hecho, ¿no? Que la cultura que vivimos siempre, inclusive a favor, ¿no? De la cultura, y que Freud nos plantea algo, digamos, que es muy propio de la condición humana y algo como desde la sexualidad. A mí me hace sorprenderme y me hizo también poder relacionarlo con respecto a lo que es, digamos, un padre en cuanto a esa construcción psíquica que también, voy a pensar que también tiene que ver precisamente con la sexualidad de cada sujeto que hace esa construcción psíquica del padre. Porque en lo que hemos estado investigando, en lo que yo he estado investigando, pues sí, tal cual no va a venir una definición de qué es el padre. En una definición, ¿no? Así por parte de Freud. Es que eso es un imposible. No, pero hay una inspiración muy clara en Freud cuando quiere dar cuenta de los sentimientos amórdicos, ¿sí? En la experiencia infantil respecto al desarrollo de su sexualidad, es completamente transparente y no necesita ningún campo semántico para expresar ese aspecto de la sexualidad. Amor y rivalidad hacia uno y hacia el otro, a veces directo, y la otra forma es invertida. Sí. Cambian el sexo, cambian al personaje, en fin. Eso es el trabajo freudiano. No un trabajo incierto
que tenga entonces Asun que pensar en un campo para que aterrice lo incierto de Freud respecto al padre, y entonces le regala un campo que no le pertenece al psicoanálisis, es un campo semántico. No, definitivamente no es un hermenéutico. A mí me ha estado surgiendo una pregunta que en lo que voy investigando, lo que vamos trabajando, lo que vamos tocando en los programas, todavía no me alcanza a responder. Entonces me da ahorita un poquito de temor siempre lanzar una pregunta que no puedo sostener tan claramente. Pero esas son las apasionantes. Ay, sí, doctora, pero se siente feo. ¿Se siente feo? Sí, como que uno se pone en una situación muy particular. No, bueno, pero con gusto, sí es con ánimo. Como que me sigo preguntando, ¿qué es eso de esa creación, esa construcción psíquica de un padre? Que me doy cuenta en algunos casos, no quiero generalizar porque sé que en el psicoanálisis hay caso por caso, pero en varios casos, cuando el hombre se topa ante la noticia de que va a ser padre, lo haya deseado o simplemente es el resultado de un encuentro sexual, entran en una situación muy conflictiva de poderse construir como padres, de empezar a gestar una idea de crearse un lugar ahora siendo padres. Bueno, o sea, me doy cuenta que hay una crisis, pues, ¿no? Sí. A eso va mi duda, pues, de qué pasa ahí, pues. Bueno, hay cuestiones, digamos, muy claras, muy transparentes, que cuando los encuentros sexuales son simplemente por una calentura, digámoslo de esa manera, en un momento dado, y que después, digamos, a los 8 días de haber acontecido eso, o a los 15 días que le tocaba la menstruación a la mujer, no la tiene, y entonces le habla porque se dejaron los teléfonos, le habla al susodicho con el cual tuvo relaciones sexuales, y le dice, estoy embarazada. Ahí. Sí. Es decir, no pasa por ningún hombre que el acto sexual que llevó a cabo compartido con una mujer que estuvo de acuerdo con disfrutar también de ese acto sexual tenga semejante consecuencia. Sí. Es decir, primero que nada se quedan mudos. Sí. Y después dicen, bueno, yo soy responsable nada más, o ella también, o cómo lo resuelvo. Ah, bueno, muy amablemente, ¿no? Muy decentemente, muy caballerosamente. Bueno, ¿y qué has pensado? Sí. Pero es que pienso que está genial este trabajo. Es decir, yo no puedo soportar semejante cosa, ya me lo dijiste. Pero después de que recorrí en mí una cantidad de cosas, ¿sí? Además insólitas para el mismo sujeto, en su defensa natural dice, bueno, ¿y tú qué has pensado? ¿Cómo que qué he pensado? Fíjense, ahí empezamos. Sí. La mujer tiene una expectativa del hombre, ya se le olvidó que ella también quería. No. Ahora ella tiene un camino tan diferente, eróticamente hablando, porque sabe que está embarazada. Claro. Bueno, hay hombres que todavía pueden llegar así, con el último aliento. ¿Estás segura? ¿Sí? Bueno, en fin, no deja de ser de esa manera la actividad sexual, no deja de ser muy traumática para el hombre. Es que justo, mire, esto que voy a contar, lo conté con ustedes hace varios años, porque fue una cuestión con una amistad, en donde una amiga tiene a su pareja, finalmente hay un embarazo, el hombre le dice, claro que sí, lo vamos a construir, vamos a estar juntos, empezaron a comprar las cosas para la casa, el niño ya era esperado, ya sabían que iba a ser un varoncito, y una semana antes de la programación de la cesárea, porque no iba a ser una programación quirúrgica, el chico dice, ¿sabes qué? No puedo. Finalmente desapareció, se emborrachó toda la semana,
El día del parto ya no se apareció, los familiares lo llevaron un poco más a rastras. Pero a mí lo que me... Y a partir de ahí, bueno, hoy el chico tiene alrededor de 13, 14 años, por eso le cuento a nuestro público Radio Escucha que esto ya es una historia de tiempo atrás. Pero a mí me quedó muy grabada y A que ver, ahorita... nada más, el chico en este Ahorita momento, ya tiene como 14 años, 13, sea, el 13, varoncito. 13 años. El varoncito. El varoncito ya tiene 13 años. El hijo que nació. El hijo que nació. Pues, no el chico, Sí. porque cuando dice Perdón, chico parece parece que que es el que no, huyó. involucionó. A tal grado fue el horror. ¿Y cómo es que tiene 13, 14? Perdón, ¿En qué universo estoy? Me dijo, no voy a crecer nunca más. Perdón, nos llevé una Matrix así de 4 ¿no niveles. se pasmó? Perdón. No, el bebé, digamos El que bebé que nació en aquel entonces hoy tiene 13 o 14 años, no estoy segura. Sí. Y a la fecha, el padre de este joven ya sigue en esa postura de yo no quiero ser padre, pago mi pensión porque ya lo estableció así la ley, pero genuinamente lo que él pudo resolver de ese impacto de saberse padre fue no soportar ese lugar, cumple, digamos, con lo que la ley le demanda, pero, bueno, en mi interpretación es que ya no pudo establecer esa relación con su hijo, ¿no? Simplemente porque se ocupó de ese nunca lugar. deseó No, ni al hijo ni ser padre. sí, no. Ahora, cuando él, de alguna manera, reconoce que es responsable Sí. de ese hijo de acuerdo a los estatutos de la ley, Sí. y él cumple, Sí. es una función de paz. Claro. Sí. Ahí hay una paradoja en él. Ay, Claro. Sí. Porque él tendría que preguntarse, ¿por qué si yo no tengo ningún deseo respecto a ocupar un lugar de padre, ni me interesa, por qué entonces cumplo con la ley cuando sabemos que los canallas se esconden, Sí, se sí, escapan, sí. se Dejan de cambian- trabajar. se cambian el nombre, dejan Sí, de trabajar, Se van del país. Huyen del país. Sí. se visten de mujer. Sí. Es He verdad. tenido casos en donde llega la mujer pero así enojadísima. ¿Cree usted que lo acaban de cachar? Que no lo localizaban porque siempre salía vestido de mujer y luego se cambiaba para ir a su trabajo. Pero él sabía que lo estaban siguiendo y que lo estaban espiando. Él de su departamento salía vestido de mujer. Qué genial. Yo dije, no, pero qué capacidad. No, pero también qué divertido. Qué divertido. Como no quiero ni cumplir con la ley, ni cumplir con las consecuencias de mi acto sexual con esta mujer, porque no me significa nada, no quiero nada, yo soy capaz de crear un ambiente hasta divertido. Ah, ¿creíste que me cachaste? Pues fíjate que no. Ujú. Bueno, hasta que lo persiguieron, lo siguieron, porque empezó a ser sospechosa esa mujer. Ajá. Y entonces la siguieron y pues se dieron cuenta que después de más o menos pues un autobús que tomaba, es que hacía varios cambios para confundir al... Qué hábil. No, sí, o sea, no. Y tenía tiempo, doctora, porque en estos tiempos uno corre. ¿Uno corre? Sí, cuando se tiene que trasladar o eso, hacer tantos recorridos, ya es más complicado. Tenía No, tiempo. pero él tenía todo Sí, sí, estudiado, sí. ¿no? Pues sí, era un divertimento. Ay, Dios ¿A que no mío. me alcanzas? ¿No? Finalmente lo cacharon. Que él hacía todos esos cambios y se vestía de mujer, pues para que la ley no le cayera encima, ¿no? Bueno, yo esto sí lo asocio con lo que acababa de leer al respecto de el malestar en la cultura, en relación a que lo que va señalando aquí Freud de fundamento de lo que va a hacer, a formar la familia, no es un interés del hombre por los vástagos, es el interés del hombre sexual hacia la mujer, hacia retener el objeto sexual, y la mujer quedarse por los vástagos. ¿Quedarse con el hombre? Ajá. Yo no creo que las mujeres se queden con el hombre por los vástagos.
Bueno, en esta, es que estamos hablando de una, bueno, no sé hasta qué punto, porque ahorita me hace pensar, de una situación primordial de la cultura. ¿Qué ocultan las mujeres de la consecuencia, digamos, de su sexualidad al quedar embarazadas y comunicárselo al hombre que las embaraza? Ella ahí, ¿qué se oculta a ella misma? Porque bueno, si fuera una mujer con cierto respeto hacia el hombre, no le suelta la bomba de estoy embarazada, No. primero que nada, ¿sí? Se comunicaría con él, lo trataría con deferencia, con delicadeza, y le diría, oye, quisiera yo compartir contigo esto que yo siento, porque también para mí no es esperado. Claro. Yo no espero un hijo en este momento, y menos en estas circunstancias de que tú seas un padre ausente o un padre que no ame al niño. Yo tampoco en este momento lo amo. No sé, tendría que ser tan honrada, tan sincera, en cuanto que ninguno de los dos están en una circunstancia de hacerse cargo, una como madre, el otro como padre, de las consecuencias de un acto sexual, ¿no? Creo que ahí la mujer precisamente esconde algo que quiere que el hombre la compense. Ajá. Sí, yo lo pensé por el lado de la completud, no porque quisiera los vástagos, No, sino se le presenta a la mujer la posibilidad de la completud. pues por lo menos es antiquísimo lo que voy a decir, pero amarrar a un hombre. Sí. Pero ¿por qué se dará esa necesidad tan fuerte en las mujeres de amarrar a un hombre que ni las quiere? Ya no va ni siquiera a gustar de ella en el sentido de desearla, ¿no? Ya no, fuchicaca, ¿no? ¿Sí? Bueno, en fin. Pero te amarro. ¿Pero a qué? A lo que yo no puedo decirme a mí misma. Yo no quiero ser madre. Pero tú, si quieres ser padre, pues ya le hicimos. No, sí. Bueno, me quedo corta, nada más estoy haciendo una descripción completamente superficial, conductual, y son cosas que tienen mayor profundidad, ¿no? Claro. Pero bueno, no es el momento. ¿En qué tiempo estamos? La 1:11. ¿Cómo? La 1:11. Pues bueno, vamos a cerrar nuestro programa el día de hoy, porque generalmente los programas se extendían hasta 2 horas, pero ahora estamos sumamente cargados de trabajo. Empezamos con una falla mecánica, no, técnica. Ok. Con Bueno, una sí, falla del mecanismo de la computadora. Ok. Porque, sí. técnica mecánica. Conciliamos, ¿sí? Pero esperamos que hayamos dejado muchas inquietudes en nuestro público, nos verdaderamente, pero nos avasallen con preguntas, para que hoy es jueves, Sí. Ajá, el lunes. el lunes, ¿sí? Porque es lunes y jueves, y entonces podamos responder a que el programa sea por las preguntas de nuestro público y podamos responder en la medida de lo posible, sí, sus inquietudes. Pues hasta la próxima. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.